Sí, no, está bien. Gracias, David. Bueno, estar orando, como dijo David, por ellos. De hecho, un saludo a ellos también ahora que están conectados. Saludos a Sole, a Mauricio, a David, a Pola. Eh, y esperamos que el Señor les guíe a ellos también y nos guíe a nosotros. Así que, mientras tanto, y aprovechamos esta instancia, ¿no es cierto? La tecnología de hoy y la que vendrá. El David ya está preparado para ese momento. Bien, gracias al Señor por lo que Él nos ha dado. Gracias por su misericordia. Gracias por mantenernos firmes en esta verdad. Y no de una manera religiosa, sino porque en esta verdad hemos descansado, nos hemos sentido seguros, nos hemos cobijado, estamos cómodos, aún cuando esta verdad nos golpea, nos provoca muerte, aun cuando es incómoda para el humanismo que podamos tener. Nos sentimos cómodos, cobijados, estamos completos, plenos en esta verdad, que no es otra cosa que la propia vida del Señor. Y seguiremos hablando de esto. Siempre todo nos llevará al Señor. Así que vamos a compartir. ¿Por qué todo está incómodo ahí? Ya, vale. Me- claro, me gustaría compartir con ustedes y que ustedes también pudieran compartir, es decir, que compartiéramos juntos, eh, un tema que yo creo que ahora va a ser una introducción, porque igual es un tema bien extenso. No, de verdad que una introducción, Johan. Estoy con cronómetro. Esta es una palabra y es algo que es una evidencia clara, una evidencia innegable. Se trata de obediencia, la obediencia, el obedecer. No sé si les suena conocida esa palabra. Porque si no, ¿viste? Po? Infalible. Eh, ¿Y qué estaba hablando? No, esta palabra obediencia encierra muchas cosas, encierra nuestra vida. Y vamos a ir caminando sobre esto, sobre este tema, y que el Señor nos permita comprender al reflejo, a, a la luz de lo que es la propia vida del Señor. Que de eso se trata. ¿Les parece o no? Qué bueno. Porque si no les parece voy a hablar igual, ¿no? Así que atentos porque voy a pedir que lean algunos versículos. Y ya saben, pues, si alguien empieza a pestañear, lo voy a... no lo voy a individualizar. Lo voy a grabar, no. No. Aquí nadie hace eso. Bien, hay varias formas de describir la obediencia, porque a veces no solo sale, y no solo el principio de la obediencia, no solo se describe con la palabra obedecer o obediencia, ¿ya? Hay varias formas que describen la obediencia, pero no usando la palabra obediencia, pero sí el mismo principio. Como por ejemplo, bueno, creer puede ser,
Hay dos, Seguir. seguir, hay dos que son bien nombradas. Sujeción, someterse, que es una palabra totalmente bíblica, pero si le dan... Ah, sí, pero hay dos que son bien... ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. Guardar. Esa es una de las palabras que más aparece haciendo relación a esto. En relación a obediencia. Y hay otra también que es andar o caminar. Y hay otras más. Hay muchas otras que describen la obediencia. ¿Ya? De hecho, guardar, permanecer, estar atentos, perseverar, andar en sus mandamientos y otros términos como los que también ustedes estaban nombrando se refieren a obedecer. De hecho, hay algunas traducciones que cuando en la NBI, o sea, perdón, en la revisión de la Reina Valera aparece como guardar, en otras traducciones, como la NBI, NTV y otras, dice obedecer, cambian la palabra, porque es exactamente lo mismo, está refiriéndose a lo mismo. Aunque usan tal vez unas palabras, en algunos casos es como distinta la palabra, guardar, a lo mejor no está escrito con la misma palabra que obedecer en el griego, pero en el significado es exactamente lo mismo, lleva ahí mismo. No sé si me entienden. Ya, acuérdense que es una introducción. Por ejemplo, la palabra eh, obediencia en el hebreo, generalmente, en su mayoría, es la palabra chamá, S-H-A-M-A, acento en la A. O sea, así se pronuncia, no que se escriba así, chamá. Ahora, como, no sé si me pilla algún judío pronunciándola, a lo mejor no. Claro, claro, y se echa ceniza. Pero es como más o menos suena. Claro, es para nosotros, así que. Y esto quiere decir justamente obediencia, oír, porque esto es lo que significa obedecer, según esta palabra. Oír inteligentemente, advertir, atención, atentamente, atender, prestar atención. Y esta acepción la voy a nombrar después, porque habla, o sea, es tan potente y está absolutamente relacionado con nuestra fe. Dócil. Y hay otras acepciones que no las puse. Para que la tengan ahí, dócil. Después en el Nuevo Testamento aparece algo parecido, pero con otra palabra. Mira, dice, en el griego este es más rara, pues jupakoe. ¿Ya? J-U-P-A-K-O-E, acento en la E, jupakoe. También si me pilla un griego nombrándola capaz que se ría, pero bueno, es como estaba escrito ahí. Y esto significa escuchar con atención, muy similar a lo que habíamos leído anteriormente, acatamiento, y aquí está la misma palabra, pero escrita de otra forma, la acepción. Dócil, en el griego es sumisión. ¿Ya? Y para allá nos va a llevar la escritura. Y también subordinarse, y también es interesante que quiere decir conformarse, estar conforme. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a leer algunos versículos, teniendo ya un poquitito esta idea, vamos a leer algunos versículos. Recuerden que guardar los mandamientos igual obedecer los mandamientos.
para tener ahí un poquitito claro esa palabra. Romanos capítulo 5, verso 19. No sé si alguien lo puede leer. Romanos capítulo 5, verso 19. Yo lo tengo. Ya, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ya. Obviamente aquí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? De la obra del Señor. Y aquí se le atribuye esta palabra obediencia, que tiene que ver con lo que ya habíamos dicho antes, descrito antes. Aunque hay una palabra que se usa para cuando se refiere también a la obediencia de Cristo, que es parecida a la que en el griego, ponte tú, es hupakoe. La otra, cuando se refiere a Jesucristo, la obediencia de Él es parecida, pero tiene otra O. Es jupekoos, perdón, jupekoos. Y esta le añade algo más interesante. Y quiere decir, mira, mientras que la otra palabra en griego dice escuchar con atención, aquí dice lo mismo, pero le agrega algo, escuchar con toda atención. No tan solo con atención. Porque aquí, cuando se refiere a la obediencia de Cristo, no hubo ninguna distracción. Ninguna. En cambio, en la otra puede que haya alguna distracción. Porque es solo con atención. Pero la obediencia de Cristo estaba más arriba, por decirlo así. Porque era con toda atención. Es decir, no existía un segundo de pensamiento en Cristo que no estuviese atento a la voz del Padre. O sea, toda la atención para el Padre. El Padre estaba siendo mirado por Él en todo tiempo. No hubo ningún momento en que Jesús hubiese hecho esto. ¿Ya en qué estamos? Sino que estaba oyendo, estaba dispuesto con toda la atención. Todo lo que Él era estaba enfocado en el Padre. Es interesante. Porque este texto en Romanos dice que por la desobediencia de un hombre, de Adán, que obedeció con toda atención o prestó oído, en algún momento se distrajo. Porque desobedeció, dejó de obedecer o no obedeció. Dejó ahí, se puso a pajarear, o sea, literalmente, escuchar otras voces. ¿Y sabe qué voz escuchó? La de la mujer. Eso es lo que dice el texto. Pero es otro tiempo. No es nuestro tiempo. Porque ahora sí que hay que escuchar a la mujer. A la mujer nuestra. Ya, entonces les decía, esta desobediencia, este hombre desobedeció. Pero el postrer Adán, que es Cristo, otro hombre, el uno, por un hombre, Adán, por uno, esa desobediencia, fuimos todos constituidos pecadores, pero aquí también uno, es decir, en la manera que este otro estuvo atento, estuvo con toda la atención, es decir, obedeció,
Y a causa de esto, de esta obediencia, los muchos hemos sido constituidos justos. ¿Ya? Entonces, no podía ser de otra forma esta obediencia. No había espacio a la duda para que se hubiese logrado el que los muchos fuesen constituidos justos. Para obtener este fruto, obtener este fin, no era cualquier obediencia. No era una interpretación de la obediencia o una mezcla de pensamiento o estoy oyendo pero algunas cosas sí y otras no, sino que era absoluta, era total, esa atención era total y también la sumisión era total. No. En esta obediencia no había un corcoveo, sino había un... me incomoda esto. No, estamos mal, no sé, tengo mis dudas. No, el Señor se tiene que haber equivocado con esto. Y, ¿no es cierto?, nos lleva a hacer otra cosa cuando no comprendemos esta obediencia. Bueno, pero estoy adelantando. En Santiago, capítulo 4, verso 7, a propósito de que está Santiaguito, dice así, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí la palabra someteos significa obediencia, porque son las mismas acepciones que están anteriormente descritas, las que describí anteriormente. Obedeced pues a Dios. Y están las pautas de cómo, esto es una introducción nomás, de cómo se resiste el diablo, para que huya, ¿no es cierto? Porque a veces el diablo no huye, y te enfrenta y pasan 10, 20 días, 30 días, y tú decís, oye, pero ¿y por qué no huye? Si yo estoy sujeto, a lo mejor no estás obedeciendo. Porque si la palabra dice que si obedecemos a Dios, podremos resistir al diablo y el diablo tendrá que huir, por lógica. A veces nos enfrentamos a cosas, a situaciones que permanecen, y solo basta con obedecer. Y eso es todo. Entonces, es como que Dios dice, sí, espérate. Mientras no obedezcas, no se puede cumplir esta palabra. En que se pueda resistir al diablo. Y digámoslo así, a lo mejor es muy básico usar esta palabra, pero... Y la clave de esta resistencia, de esta victoria, es la obediencia. Digo, la clave, no sé, es como para que entendamos. Y así, mira, hay muchas cosas que están asociadas a la obediencia, que están, asociadas no, están relacionadas, están inmersas en la obediencia. Pero hay algo que es fuerte, es potente y digno de destacar. Porque podemos hablar de resistir al diablo, podemos hablar de vencer, de estar firme. Entonces hay varias cosas que se dan por solo obedecer. Pero hay algo también muy, muy hermoso, muy glorioso, que yo quiero compartir. Y quisiera que compartiéramos, porque tiene que ver con nuestra vida, que es la evidencia de un hijo de Dios. La obediencia, de hecho ningún hijo de Dios, o sea, ninguna persona que no es hija de Dios puede obedecer a Dios. A Dios solo lo obedecen los hijos. Y justamente los apóstoles usaban esta palabra para referirse y describir quiénes son y quiénes no son. Y no dice el que echa fuera demonios, el que tiene más plata o menos plata, el que tiene más cara humilde, el que tiene menos cara humilde.
el que habla más golpeado, el que es más erudito, el que es más docto, el que es más teólogo, etcétera, etcétera. Partamos por lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 15. Y después el 21. Y podemos leer todo ese capítulo, pero es solo introducción. ¿Cuál es el primer versículo? Juan 14, 15. verso 15. Acá lo tengo. Ya. Chaquito, busca el 21 de ahí. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ya. Esa es la NBI, ¿verdad? Sí. Ya. Porque la NBI y les decía, otras traducciones cambian esa palabra guardar por obedecer, porque es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero, como dice, si ustedes, Me aman, obedecerán mis mandamientos. ya. Ahí habla de guardar, ¿no es cierto? Es lo mismo. Pero mira cómo lo dice. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. No es al revés. No voy a guardar los mandamientos para poder llegar Amar. a amar. Es la consecuencia. Es la consecuencia de nuestro amor a Dios. ¿Por qué? O obedecer. Porque hablábamos mientras grabábamos un programa con los chiquillos, que justamente, ¿por qué amamos nosotros a Dios? ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Porque Él nos amó primero, si no, nunca lo hubiésemos podido amar. Y esto es así. El hombre rescatado, Dios lo ama y deposita de su amor, ¿no es cierto? Porque dice que el que es nacido de nuevo ama porque Dios es amor. Entonces, Dios habita en nosotros, está en nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo habita por la fe, Amamos a Él porque porque Él nos amó. Mira, Él nos ama y ahora nosotros podemos amarle. Entonces, como nosotros podemos amarle, obedecemos sus mandamientos. Porque la evidencia del amor a Dios es la obediencia a sus mandamientos. Y no se trata de una lucha permanente de estar queriendo obedecer, guardar, transpirando, ¿no es cierto?, todos los días por obedecer al Señor, porque el amor no es así. ¿Se acuerdan que hablábamos también de nuestro amor en la familia? Es como que sufriéramos para amar y no pecar. No, es que, no sé, como que es una lucha permanente. No, nosotros amamos, ponte todos nuestros hijos. ¿Cómo es el amor a nuestros hijos? Fluye. Es algo natural. No podemos decir, no, yo me propuse amar a mis hijos. ¿Quién lo hizo así? Fuimos padres y amamos a nuestros hijos inmediatamente. Así es. Así es, porque aparece el amor. Entonces, no es algo... Ahora, sí el amor es sufrido, pero en otros términos. En cuanto a ser perseguido, en cuanto a morir, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero no sufrido porque estoy pecando a cada rato. Quisiera amar a Dios, pero no puedo guardar sus mandamientos. No lo vas a poder amar. Porque si no guardas los mandamientos es porque no amas a Dios. Y si no amas a Dios es porque todavía no te has salvado. Así es. Aquí vamos a hacer la más extensa el tema, más resumido. De hecho, el primer mandamiento, el más importante, es amar a Dios. Amarás a Dios. Porque no podemos amar a nadie más si no hemos amado a Dios. Porque el no amar a Dios es evidencia de que no tenemos amor. por ende no tenemos a Dios. No tenemos a Dios y no podemos amar a nadie. Entonces, claro, nosotros hoy día podemos decir, oye, hoy día sí podemos amar a nuestros enemigos. Claro, es grandioso, debería ser, ¿cierto? en su totalidad de los casos. ¿Pero por qué? Porque más grandioso es que ahora podemos amar a Dios.
Se nos ha permitido amarlo con el mismo amor que hemos sido amados. Porque no hay dos amores ni tres amores. Las medidas y las profundidades serán distintas, no lo sé. Pero es el mismo amor, es la misma sustancia, es la misma esencia, la divina, que ha venido a formar parte en nosotros, estos vasos de barro. Entonces, obedecer los mandamientos de Dios o guardar los mandamientos de Dios es amar a Dios. Y Chaquito, el 21, ¿cómo dice? Del mismo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que... Mira, lo dice, el que tiene, ya. No le está hablando a cualquier persona. No le está hablando al mundo. Porque dice, el que tiene mis mandamientos. No cualquier persona tiene los mandamientos de Dios. Hoy, en este tiempo, sería la iglesia, ¿verdad? ¿Tú quieres decir algo? No, que la NBI dice el que hace suyo. Claro, el que hace suyo. Que en el fondo lo incorpora a su vida. Son parte de él. Son parte de él. Claro, exactamente. El que posee los mandamientos. Y eso no es de todos. Eso es de los hijos de Dios. Porque nosotros podemos decir, son nuestros mandamientos. Es como cuando Pablo hablaba de su evangelio. No es que él tenía un evangelio aparte. Pero él podía decir con toda propiedad como nosotros, es nuestro evangelio. Ahora, ¿vino por nosotros? No. Pero ha pasado a ser nuestro también. Entonces, dice, el que tiene los mandamientos, mis mandamientos, no cualquiera, y los guarda, este es el que me ama. Entonces, o el que obedece, dice la NBI. ¿O no, Debbie? La NTV dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y al final dice, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Exacto. ¿Me consultan eso? Aun cuando nosotros quisiéramos guardar los mandamientos, tampoco es que el hombre puede hacerlo. Porque ¿cuántas veces nosotros quisiéramos en aquellas cosas en las que fallamos? Y sabemos que podemos estar errados y queremos hacerlo, pero tampoco es de nosotros. Tampoco es que no, yo desde ahora voy a guardar los mandamientos. No es del hombre esa decisión tampoco. No, pues claramente. No, el hombre no puede disponerse a sí mismo a amar a Dios. No, eso tiene que... No podemos tener sus mandamientos en nuestras vidas si Él no nos ha rescatado, porque en tiniebla nadie va a obedecer y nadie va a tener los mandamientos del Señor. De hecho, estoy buscando un texto. Mientras tanto, Elito habla de nosotros como la iglesia. Como iglesia. Porque tú dices eso y uno se examina y dice, oye, pero en realidad yo sé que estoy así, pero y no cambio. No sé, todos sabemos en qué fallamos, no sé, nos equivocamos en esto. Pero también yo creo que es un tema del proceso del Señor, el proceso que nos va depurando. Y en realidad a su tiempo. O cuando nosotros de repente vemos en el otro, en el hermano, oye, pero este hermano tiene esto. Pero tampoco es que cada uno pueda decir, yo hace una lista, tengo estas 10 cosas, ya, yo desde mañana las cambio y las hago mías. Ahí también sigue operando el Espíritu Santo en el fondo en el proceso de la Sí, iglesia. claro. Sí, pero recuerda que sí, es cierto, pero le falta algo. Porque también la desobediencia se aplica para nosotros. Entonces, no estaría la advertencia de obedece, porque si no, desobedece. ¿Me entiendes? Porque si está el mandamiento, por eso estamos hablando. ¿Por qué nosotros ahora podemos obedecer a Dios? Porque Él nos amó primero. Ahora, los mandamientos del Señor para nosotros no serán gravosos. Porque el Señor no nos va a mandar, nos va a dar un mandamiento que no podamos vivir. Y ahora sí lo podemos vivir. Ahora sí lo podemos En vivir. Cristo, por su obra perfecta, a través de lo que Él hizo en la cruz y por la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Porque antes no podíamos, porque nuestra naturaleza no podía, porque era una naturaleza pecaminosa. Exacto. Pero hoy día sí podemos hacerlo. Entonces hoy día es como cuando volvimos a cero como Adán. O sea, Adán podía hacer las cosas porque no había caído, antes de que cayera. Hoy día volvemos de nuevo a eso, pero con una versión 2.0, por así decirlo, porque hoy día ya no es la naturaleza de Adán, sino que la naturaleza de Cristo en nosotros. Claro. Y ahí, obviamente que es más, o sea, no es gravoso. No, claro. O sea, claro, nosotros ahora, de hecho, somos hechos conforme al espíritu vivificante, más que en Adán, claramente. De hecho, Romanos, lo que está buscando, Romanos capítulo 8, verso 7, dice... ¿7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ya? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque son evidencias, por eso les digo. Ahora, la obediencia es lo mismo que el amor. Nosotros no podríamos amar, Dios no nos podría mandar a nosotros que amáramos a nuestros enemigos si Él no nos hubiese amado. Pero ¿por qué sí nos dice que amemos a nuestros enemigos? Porque Él ya nos amó. Nosotros éramos sus enemigos. Y nosotros éramos sus enemigos. Bueno, David nos comentaba un poco cómo él también vivió el entender esto. Entonces, por eso yo digo siempre, y decimos, perdón, generalmente decimos que es al revés. Es por lo que somos, es que hacemos, y no hacemos para hacer. ¿Me entiende? Entonces, hoy día sí podemos obedecer. Ahora, hay que ser bien honestos con nosotros mismos y frente a Dios. Bien honestos. Si Dios me dice, oye, Gabriel, tú tienes que perdonar, amar y servir a alguno de ustedes, al Johan. Yo quedo cautivo en esto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me manda a hacer esto, Él ya me ha capacitado para hacerlo. Yo estoy frito, porque si Él me dijo, entonces es porque yo lo debo hacer. Yo no le puedo decir, Señor, pero todavía no lo entiendo, todavía no entiendo esto. No, pero no se trata de que lo entienda, es algo natural, tiene que ser natural. Porque hay cosas, Roberto nos explicaba muchas veces cómo él también vivió este tema del amor, que él se pasó dando seminarios como 10 años, exponiendo 5 horas sobre el amor. Y después veía que era como que había puros grillos, así como que no pasaba nada. Pero vino la revelación del Señor, quitó los velos y ya nadie más tuvo que decirle al hermano que amara al hermano, sino que fue algo totalmente natural, espontáneo. Porque nació de una realidad, no de un esfuerzo. Ahora, aquí está bueno, estamos yendo por otro lado, pero aquí está la gran controversia. Bueno, pero nos tenemos que esforzar, nos tenemos que esforzar. Sí, pero ese esfuerzo justamente tiene que ver con obediencia. Porque aun cuando nos esforcemos, no es garantía de que las cosas sucedan. Porque inclusive hasta el esfuerzo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el trato de Dios para nuestra vida, tiene que ver con nuestro crecimiento, con cómo vamos a ser edificados en la vida de Cristo. O sea, no es que sea un esfuerzo para lograr algo, sino va a ser un tema que me va a beneficiar a mí nomás. ¿Me entiendes? Porque no porque yo me esfuerce un montón voy a añadir un codo de estatura sobre mi cabeza. No, nadie lo puede hacer. Pablo lo deja más claro, dice, yo sembré. Yo sembré, y todo lo que significa la siembra, pues chiquillos. No es tirar
la semilla. Hay que preparar la tierra, todo el tema. Yo sembré. Yo por años he estado metido aquí predicando, enseñando, corrigiendo, estableciendo los principios, etcétera, etcétera. Y viene Apolo y riega. Entonces, pero ¿qué es lo que significa que yo siembre y qué es lo que significa que él riegue frente a lo que debe suceder? Nada, porque el crecimiento finalmente lo da el Señor. Entonces puedo regar, puedo arar la tierra, hacer todo, puedo regar y el fruto no va a salir. No es garantía. Pero sí nuestra garantía es que Cristo lo hará. Eso en Pablo, cuando igual se esfuerza. Claro, pero él deja... siembra. Claro, él siembra, dice, pero el crecimiento. pero siempre Él nos hará crecer. Mira, y Él mismo lo dice. Este texto lo hemos citado un montón de veces. Pablo da la mensa cátedra a los filipenses en el capítulo 3 de cómo Él podría haberse justificado según lo que era. Oye, intachable. Cuando toman preso a Pedro, en Hechos capítulo 5, y a los apóstoles, hay una parte que dice que los fariseos, los mandamases ahí de la religión, no querían tomarlos violentamente porque tenían miedo de que el pueblo los apedreara a ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía favor con la iglesia. Pablo, ¿sabe lo que dice? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Le da lo mismo si lo apedreaban o no. Le daba lo mismo por el celo de la ley, le daba lo mismo el exponerse, tomarlos por la fuerza a los cristianos y ¡pum! Bueno, a todos estos otros no les daba lo mismo, le tenían miedo a que la gente los apedreara. Pero Pablo dice, todo esto es basura. Pero a la vez dice, pero yo tampoco lo he alcanzado. Tampoco pretendo yo decirles que yo ya lo alcancé. Pero ¿qué es lo que hago? Voy hacia la meta. Porque Pablo sabía que no dependía de él. Siempre supo que no dependía de él. Oye, le pedí al Señor varias veces que quite el aguijón y el Señor, ¿qué le decía? Bástate de mi gracia. No había ni un argumento de él eficaz para que el Señor dijera, ¿sabes qué, Pablo? Sí, va a dejar de sufrir con este tema. Tenéis razón, ya, basta. No, ¿qué estáis hablando? Ya, bueno, bástate de mi gracia. Entonces, pero hay que esforzarse, claro. Pero tiene que ver con nosotros, no con lo que vamos a lograr. No sé si... Pero también, quizás nosotros como seres humanos en general estamos muy acostumbrados a esforzarnos, pero buscando algo, un fruto de nuestro esfuerzo. Y así de siempre, porque al menos uno sale a trabajar, va a buscar la cosecha o los recursos para comprar. Pero nuestro esfuerzo siempre va teniendo una recompensa. Pero en este caso, la recompensa depende del Señor independientemente del esfuerzo, porque el Señor contrata a alguien en la mañana, en la tarde o en la noche, pero Él le da la recompensa y es la misma. Entonces, finalmente el fruto de nuestra obediencia en el Señor depende de Él. Siempre. Nosotros obedecemos, ¿no? Nosotros obedecemos. Para glorificarlo. Así es, para la gloria de su nombre. Sí, y además que ese fruto finalmente redunda no en nosotros, redunda en la iglesia. Claro. Porque el fruto nunca ha sido para beneficio propio, sino que el fruto que hay en ti Para la edificación de los edifica nos edifica a nosotros y así. El fruto nunca va a ser para un beneficio personal. Exacto. Puede ser Claro, obviamente para la gloria del Señor, pero para beneficio de la iglesia. exactamente. De hecho, ¿esforzarse en qué? En la gracia. En la gracia. ¿Y qué es la gracia? Regalo. Ya, pero es Cristo. Entonces esforcémonos en ser como Él. O sea, en querer tomar de Él, que es lo que dice Pablo a los filipenses. Una cosa hago, me extiendo para ver si logro asir, para lo cual yo también fui asido. Entonces, si nos esforzamos, ¿va a ser para qué? Esforcémonos para ser humildes, sencillos, pero no nos esforcemos para dejar de fumar, para dejar de... Esas cuestiones, o sea, algunas cosas
no deberían existir. Porque el esfuerzo tiene que ver con la vida de Cristo, no con cosas, no con cuestiones... sí, exacto. Y también yo creo que, o sea, porque nosotros hemos sido libertados de las cadenas del pecado para hacer su voluntad. O sea, porque ahora nosotros fuimos libertados del pecado para que podamos hacer lo que Él nos manda. Entonces, una de las cosas que hemos dicho es que nosotros somos libres no para hacer lo que nosotros queramos, porque esa es la libertad según el mundo. La libertad según las Escrituras es que hemos sido libertados o libertos para poder hacer su voluntad. Y una cosa que tú dijiste la reunión cuando te tocó compartir era que al final Él siempre es la medida, Él siempre es y claro, Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y de esa obediencia nosotros vamos a participar también, porque tenemos su naturaleza. Y si es que verdaderamente tenemos su naturaleza, y esa naturaleza se encarna en nuestra vida, entonces vamos a ir tras sus mismos pasos. Exactamente. Me spoileaste la mitad del tema con esos 2 versículos que... Pero está bien. No. Pero es cierto. Mira, avancemos, ¿ya? En esta introducción. Mira, Lucas capítulo 6, versos 46 y 47. ¿Quién de ustedes lo puede leer? Porque aquí también describe un poco lo que es la obediencia, aunque no la nombra. 6:46, 47. Acá Ya. dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Oye mis palabras y las pone en práctica. Ya. Oye mis palabras. Ustedes me dicen, Señor, Señor, y no obedecen. Pero después dice, Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. obediencia. Dice, viene a él, oye. Porque ¿se acuerdan que obediencia es oír con atención también? Oye mis palabras y las pone en práctica. Si las vive, es obediencia. Porque el que desobedece, las oye, pero no las vive. O sea, ahí no está la atención. Solo oyó y no hubo atención a la palabra. Es decir, cuando dice, oye, estén atentos, es como decir, vivan, participen de lo que Dios está hablando. No tan solo oidores, dice Santiago, sino hacedores, porque ese oír y hacer tiene que ver con obediencia. Pero justamente como David dijo, y para ir cerrando un poquitito esta introducción, leamos lo que él citó, Filipenses. Espérenme un segundito. Leamos el capítulo 2. Dice, del verso 5 en adelante. Del 5 al 11 leamos. No sé si alguien puede leerlo. Yo. Ya, por favor. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo
y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Ya. Fue exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Pero ¿a causa de qué? Mira, dice, lo voy a leer en la Reina Valera también. Dice, el cual siendo en forma... No, gracias, Debbie. Sí, es lo mismo. Pero es que como el texto lo tengo preparado con esta revisión. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Porque aquí todo lo que está hablando el apóstol está entrelazado en lo que hizo Jesucristo. Entonces, por un lado, tiene la deidad, pero no hizo uso de esa deidad como para poder vencer en este mundo. Porque, o sea, ya estaba vencido frente a esa deidad. Aun cuando nunca, ya lo hablamos, ¿no es cierto? Aun cuando nunca estuvo expuesto al pecado, nunca estuvo en juego que él pegara, porque era hombre, pero era Dios. Entonces, sería loco decir, oye, no fue tentado y casi pecó. No, él nunca casi pecó, nunca. ¿Ya? Pero él no consideró esto, sino que se despojó a sí mismo. Este se despojó a sí mismo es una palabra de la que una vez nos habló Roberto, que tenía un poco de violencia, ¿verdad? Era como brusco, despojar. Pero nos hablaba un poco de esa vez de la ofrenda, que la ofrenda no es que nos despojamos de algo, porque no se nos arrebata, sino que la compartimos, no es violenta. Pero aquí fue violento, fue brusco. En todo caso, nadie lo hizo, ¿eh? Porque se despojó a sí mismo. ¿Ya? Entonces no es que alguien fue y le arrebató o le quitó lo que él poseía, no. Él, ya lo hemos hablado un montón de veces, que ¿quién podía quitarle a él algo? Nada. La única forma era que él mismo se despojara, él mismo se sujetara, porque nadie podía sujetarlo. Sino que se despojó a sí mismo, y cuando se despoja a sí mismo toma forma de siervo, pero este siervo no es cualquier siervo, ¿eh? Porque este siervo es hecho semejante a los hombres. Y estando ahora ya despojado, no aferrado a la deidad, a la divinidad, a la gloria, no aferrado a esto, habiéndose despojado, habiéndose hecho siervo y semejante a los hombres, y no tan solo habiéndose hecho semejante, sino que estando en la condición de hombre, es decir, ya siendo hombre, absolutamente, totalmente, plenamente hombre, ahí se humilló a sí mismo. Y esta humillación se manifiesta con que él se hizo obediente. El término dice haciéndose él obediente, ¿verdad? Haciéndose jupecos, que
escuchó con toda atención, pero además le agrega algo. Por eso es que después es coronado con gloria. Porque después que dice esto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué lo exalta hasta lo sumo? Porque Él se humilló hasta lo sumo. Entonces, claro, tenía que ser exaltado después, porque eso es lo que dice la Biblia. Al que se humilla, Dios lo exalta. Bueno, nadie fue y nadie se ha humillado. No existe una persona en esta tierra que se haya humillado al punto que se humilló Jesucristo, habiendo sido quien era. Pero la palabra que le agrega jupecos, le añade un condimento en la obediencia. No tan solo prestó toda la atención que tenía que prestar, sino que se hizo un hombre sumiso. Sumiso. ¿Y sabe lo que significa sumiso? ¿Qué? Dócil. ¿Pero por qué llegas a ser dócil? Estoy vendido ya, no tenéis nada que hacer. Porque no tenía opciones. Generalmente se le dice a los animales de tiro que están sumisos, se sometieron, son domados. Ese es un término que se usa, domados. Pero domados ¿a través de qué? ¿A través de conversaciones psicológicas? A través de golpes, a través de la fuerza, a través de la brusquedad, a través de ven para acá, vamos a domar a este a puros palos. Aunque él no era chúcaro. Pero cuando él se hizo sumiso, él se está poniendo en ese punto. Del mismo que cuando los animales son adiestrados, domesticados, este buey es salvaje, lo vamos a domesticar a puros palos para que se ponga la yunta y are la tierra. El yugo, perdón. Para que se ponga el yugo y are la tierra. Tiene que aprender a arar la tierra. Y con golpe y etcétera, etcétera, el buey termina arando la tierra. Ese buey es sumiso. Porque está cumpliendo todo para lo cual lo adiestraron, digamos. Lo domesticaron. Y se usa esa palabra con Jesucristo. No tan solo que se humilló, sino que fue obediente, prestando toda la atención, pero también tomó ese carácter de sumiso. Padre, hágase su voluntad. Como usted quiera. Sumiso. Y entre paréntesis, como deberían ser nuestros hijos, que generalmente en algunas ocasiones no lo son. Porque Jesucristo no se paró, no se arrodilló. Oye, Padre, ya, que pase de mí esta copa si es posible. No, porque él ya estaba domesticado. Y con temblor, con temor, sumiso, porque no se puede revelar. Padre, ¿será posible? Solo si es que es posible. No te enojes. Podré pasar esta copa. Pero está claro, Padre, entre tú y yo está claro que no se hace mi voluntad sino la tuya. Bendito Señor. Eso es. O sea, es fuerte. Gracias. Bendito el Señor. Sobre todo a los chúcaros. Sí, pero bueno, perdón hermano, es que me toca.
me han llegado hartos palos. Y todavía me paro a veces con soberbia. Pero eso es obediencia, amados, eso. Es decir, hay una actitud, hay una condición, hay una expresión, hay una manifestación en los hijos de Dios. Cuando hablamos de la obediencia, como dijo David, está reflejada en Él. Él siendo Dios, se hizo alguien domesticado. No sé si podemos comprender esto. Que seamos domesticados nosotros está bien porque hemos sido unos miserables. Pero Él se hizo sumiso. Entonces esta obediencia va acompañada de eso, de sumisión, de estar rendido hasta lo sumo, como dice la Escritura. O sea, nadie se ha humillado como Él, nadie. Nosotros no nos hemos humillado con él, como Él, nunca. Nunca. Ya no fuimos humillados como Él se humilló. Nadie más podrá, nunca nadie, humillarse como Él se humilló. O sea, el tope de la humillación lo vivió Él para completar la obediencia. Para obedecer a Dios. Porque tú no puedes obedecer a Dios con soberbia. No, yo no puedo. No puedo decir que soy obediente a Dios si todavía soy un soberbio. Si todavía cuesta que me baje la cabeza. Cuando el Señor nos manda, nos ordena o nos mueve nuestras conciencias a amar, a perdonar, a servir, a actuar con misericordia en una o en otra situación, y nos hacemos los tontos y silbamos y nos metemos las manos en el bolsillo y nos vamos, nos corremos. Y pasó. No pasó. No pasó. No, lamento decirles que no pasó. Que el Señor va a doblegar nuestro cuello para que le obedezcamos. Porque si amamos a Dios tendremos que obedecerle. Y a lo mejor ahí está el esfuerzo. El esfuerzo a morir a nosotros. Porque no es otra cosa. Se los digo, me quebranto porque cuando lo leía yo decía, chuta. Porque cuántas veces yo mismo me he visto pecando en esto. Y yo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? O sea, en el mundo no existo. No, ¿quién sabe que existo aparte de mi familia y de ustedes? Nadie. Pero a veces no tengo esa actitud sumisa. No. Porque les vuelvo a decir, no es lo mismo decir, no, sí, sabes que no, si yo igual soy sumiso en esto. Hacerlo. Entonces, sabemos que hemos sido humillados por el Señor, pero exaltados también a la vez. Porque a veces no entendemos esa condición, no, sí, somos hijos del Señor, pero también hemos sido humillados en nuestra arrogancia, en nuestra altivez, en nuestro humanismo, en nuestros deseos, en nuestras metas. El Señor nos ha humillado para hacernos sumisos, porque para obedecer. Porque si solo prestamos toda la atención, pero no somos sumisos, no estamos obedeciendo. Es completo. Es así. Y en esta condición, dice la Biblia, entonces por esto Dios lo exaltó hasta la suma. Que es a donde seremos llevados nosotros. Pero olvídate que vamos a llegar ahí si no hemos obedecido al Señor. O sea, no nos mintamos, no nos engañemos a nosotros. Porque debemos llevar la vida de Cristo. Y no se trata de, ¿cómo vamos a pagarle algo al Señor? No tenemos nada que pagarle, no tenemos nada que devolverle. Tenemos que ser hechos conforme a Cristo. Tenemos que ser hechos conforme a Él. Y Él es así. Y Él se manifestó así. No tenemos que ser hechos conforme al Señor que está gobernando a la diestra. No, tenemos que ser hechos conforme al que está crucificado. Porque experimentado en quebranto. Tenemos que ser semejantes a Él. Porque muchos creen y enseñan, y de la manera que enseñan, creo que así lo piensan, que los reyes y los sacerdotes somos hechos, no, el Señor está gobernando, así que nosotros también gobernamos. Oye, estúpido, ¿cómo se te ocurre hablar eso? Tú no gobiernas nada. No gobiernan, algunos no saben gobernar ni a sus propios hijos.
y van a gobernar naciones. No, es el que está en la cruz. A ese tenemos que parecernos. Porque cuando seamos hechos conforme a Él, entonces estaremos en la gloria. Entonces podremos entrar al reino de los cielos. Entonces se nos dirá, vengan, pasen, benditos de mi Padre. No de otra forma. Imagínate el Señor humillándose hasta lo sumo y en la obediencia siendo sumiso, y nosotros llegamos ahí. Oye, ¿cuál es mi asiento? Ya sabéis lo que va a pasar. Fuera. Claro. Claro. No, pues hermano, no. Entonces, pero ¿saben lo maravilloso, lo glorioso de todo esto? Es que el Señor a quienes nos ha llamado provocará esa obediencia en nosotros. Porque viene toda su vida a nosotros. Pero debemos entender lo que es obediencia. No es una palabra simple. Somos obedientes al Señor. Sí, espérate, en las cosas que nos gusten, que son lindas. Pero en las que nos van a doblar el cuello, en las que van a pegarnos con la vara para... No, oye, ven para acá, Gabriel. En mí se han usado hartas varas, les vuelvo a decir. Pero, como dice la Escritura, estoy seguro, absolutamente seguro, que el que comenzó la buena obra en mí y en todos nosotros será fiel hasta completarla. Si no creyera eso, ya estaría totalmente rendido, inalcanzable. Pero confío en eso, confío en que el Señor completará la obra de la misma manera que confió el apóstol Pablo, cuando dijo, no lo he alcanzado ya. Y me gusta esa palabra, me identifica. Hermano Pablo, yo también digo lo mismo, aunque yo estoy mucho más lejos que él. Un poquitito más atrás, unos años luz atrás. Bueno, amados, les pido perdón por la emoción, una vez más, pero me reflejo en esto. Yo me reflejo. Me siento débil y necesitado mucho de la vida del Señor en esto. Aunque sí me deleito en obedecerle, pero sí también sufro a veces porque veo lo que significa su misión y trato de leer rápido ahí. Bueno, claro. Lo dejamos hasta acá entonces, amados. Sí, algo más facilito, que el Señor nos siga identificando. Johancito. Bien. Tengamos tiempo de oración. Digamos al Señor que nos siga